Esta es una fecha muy particular y estas canciones que venimos cantando obviamente hablan de la persona que es el centro de nuestra vida, ¿no? De Cristo Jesús, hablan del Mesías, hablan de esa promesa que recibimos. Hay un texto que creo que va hilvanando toda esta reunión, ¿sí? Que es el texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, donde encontramos 5 atributos que el Mesías que iba a venir traía, ¿no? Y las traía bien puestas, ¿no es cierto? Están ahí en la pantalla, van a aparecer ahí en la pantalla seguramente. Esos 5 atributos son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Fácil de aprender, ¿no es cierto? ¿Hacemos el intento? ¿O ya se lo saben de memoria? A ver, probemos. Está ahí, fácil de leer. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? ¿Y sin leer? ¿Funciona? Bueno, lo dejamos para otro día. Pero cuando leemos esos atributos, claro, nosotros tenemos una lectura muy de acá, muy de este lado del mundo, ¿no? Donde obviamente cuando leemos, nuestra mente interpreta el significado de esas palabras, pero según este lado del mundo. Los primeros personajes que oyeron estas palabras, allá por la época del profeta Isaías, estamos hablando como quizás 500, 600 años antes de que venga Jesús, ¿sí? Ellos tenían un concepto un poquito más avanzado, más desarrollado de cada una de estas palabras. Y me pareció importante que cuando festejemos Navidad este año y en las sucesivas Navidades podamos tener presente el verdadero significado de cada una de esas 5 palabras. Y obviamente verlas en acción en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno y aún compartirlas, predicárselas a quien sea, ¿sí? Y hagamos un rápido repaso de cada una. Por ejemplo, la primera palabra, la palabra admirable. No sé, vos vas a la montaña, vas a la cordillera y decís, qué admirable todo esto, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una especie de definición de lo que para nosotros significa la palabra admirable. Pero la verdad es que si queremos entender el verdadero significado de esa palabra, admirable, no tiene que ver simplemente con algo, no sé, simpático o algo que impresiona. La verdad es que la palabra admirable, según su contexto original, y así lo estaban entendiendo esas personas, habla de algo que excede todo tipo de explicación. No sé si alguna vez te pasó de quedarte sin palabras sobre algo, sin poder explicarlo. Yo sé que a muchos nos ha pasado esto de tener que contar algo y decir, no sé, mira, fue tan impresionante lo que vi, no sé cómo contártelo, no encuentro las palabras, pero después terminamos encontrándolas, ¿no? Porque nuestro vocabulario es muy rico, sobre todo el español, así que terminamos encontrando alguna manera de definir eso que, bueno, que nos impresionó, pero sigue sin ser el verdadero significado de la palabra admirable. Por ejemplo, para que tengan claro esto, ¿cómo explicamos que Dios es un Dios que no nació nunca? Te dejo un rato para que lo pienses. Venimos el domingo que viene y el año que viene. En 10 años, ¿te parece que me encontrás una definición? ¿Cómo explicamos que Dios no nació nunca? ¿Cómo explicamos que Dios no es uno, que es 3? ¿Sí? Eso significa la palabra admirable, algo que no se puede explicar. No se puede explicar. Y que en todo caso podríamos hacer el intento diciendo que es sobrenatural, o sea que excede lo natural. Lo natural es que todos de alguna u otra manera encontremos una manera de explicar aquellas cosas que nos impresionan. Lo sobrenatural es aquello que no podemos explicar. Primera definición del que iba a venir y que definitivamente vino, ¿no? Algo que no se puede. ¿Cómo se puede explicar
que siendo el Dios que nunca nació, que creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos y lo que todavía tendremos por descubrir, haya decidido querer hacerse un ser humano y venir como un niño. ¿Cómo lo explicamos? Imposible explicarlo. ¿Cómo explicás que Jesús haya querido y estuviera dispuesto, y aún lo hizo, perdonar a sus enemigos? Ese es el Mesías, ese es Cristo. Ese es el personaje, esa es la persona central que tenemos que recordar, no solamente esta semana, sino siempre. La segunda palabra con la cual la describe el profeta es la palabra consejero. ¿Sí? Claro, para nosotros, bueno, consejo es una palabra que solemos usar, pero para el hebreo que escuchaba esa palabra, el consejo no era una opinión ligera. ¿Sí? No es como cuando te compras una batidora portátil y el vendedor te dice, te aconsejo que nunca la uses enchufada. Es una cosa así, ¿no? No es ese tipo de consejo. Es el consejo que habla de una sabiduría estratégica para gobernar la vida. ¿Sí? Cuando parece que la vida está toda en tu contra, ¿no? Cuando aparece una situación adversa detrás de la otra y vos decís, ¿cómo hago para controlar todo esto? Bueno, nosotros queremos controlar, pero el consejo que trae Jesús, ¿sí?, es ese consejo que nos ayuda a encontrar la estrategia para gobernar sobre cualquier circunstancia. Es el consejo que nos da la capacidad de leer los tiempos, ¿sí? ¿Cómo entiendo este tiempo? ¿Por qué este tiempo es diferente al anterior? ¿Y cómo me preparo para un tiempo que todavía no llegó? Eso proviene del consejo de Jesucristo. Ese consejo significa la capacidad de discernir caminos, ¿no? Saber qué hacer, saber por dónde ir. Ese consejo significa una dirección infalible que ordena cualquier tipo de caos y que convierte la crisis en un propósito. Eso significa consejero. En tercer lugar, dice el profeta, el tercer nombre que le pone al Mesías es Dios fuerte. Y lo primero que se nos viene a la mente a nosotros es una fortaleza física, ¿no? Es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra fuerte. Pero en realidad el Dios fuerte es aquel que tiene la capacidad de salvar y de sostener. Pero no solamente eso. Al meterme en la palabra fuerte, encontré que habla de ese poder de irrumpir sobre cualquier otro tipo de gobierno. ¿Viste cuando vos decís, esto no lo puedo controlar? No sé si alguien alguna vez estuvo en una situación así. Creo que algunos hemos estado en situaciones donde decimos, no lo puedo controlar, es más fuerte que yo. Bueno, el Dios fuerte del cual habla el profeta es aquel capaz de irrumpir sobre eso que gobierna tu vida y colocarse Él como gobierno total, como gobierno de amor, como gobierno de libertad. ¿Me están entendiendo? ¿Vieron que cambia el sentido, ¿no?, de esas 5 virtudes? La cuarta virtud de la que hablaba el profeta es la de Padre eterno. Obviamente que para ellos el Padre no era solamente progenitor, no era solamente el que traía la luz, el que traía la vida a un niño, sino que Padre también significa protector, proveedor y responsable del bienestar de la persona. Y me encantó descubrir esto, que esa característica de Padre eterno apunta a un cuidado que no es intermitente. No es un cuidado de hoy sí, mañana no. No es el cuidado que experimenté yo de mi papá, por ejemplo, del cual tengo el mejor de los recuerdos. Mi papá siempre se preocupó por mi bienestar, pero la verdad que hubo momentos en que mi papá no estaba. Y yo supongo que él hubiese querido estar, pero no podía. Me dejaba en la puerta de la escuela y durante 5 horas no tenía idea de lo que pasaba con mi vida. Así he vuelto con el brazo enyesado, así he vuelto con el ojo morado, ¿no? Muchas veces, porque es un cuidado intermitente, no es una intermitencia voluntaria. Estoy hablando de un padre que realmente
al que realmente le cabe el nombre, ¿no? Un buen padre, pero aún un buen padre no puede tener un cuidado perfecto y eterno. Ese es el Padre eterno. El que no importa la circunstancia, te está cuidando siempre. El que no importa dónde estés, dónde vayas y aún dónde te escondas, sigue activo su cuidado sobre tu vida. Y la última virtud, príncipe de paz. Ellos, cuando escuchaban esa palabra, entendían inmediatamente que no solamente se trata de la ausencia de la guerra, sino también de un orden totalmente restaurado. Porque aún en los países que no están en guerra hay desorden, ¿no? O hay algún que otro hecho de inseguridad. Cuando el profeta hablaba del príncipe de paz que iba a venir, estaba hablando de aquel que aseguraba un orden totalmente restaurado. Y me gustó esto, aquel que tiene la capacidad de volver piezas rotas a su lugar. Te lo repito, la capacidad de volver piezas rotas a su lugar. Esas piezas que los conflictos interpersonales hicieron volar por los aires. ¿Viste cuando te pasó algo con alguien? Una discusión, una pelea, algo que a lo mejor hace años que está ahí en el medio. Y aunque alguna vez hagas las paces, siempre quedan astillas volando por ahí, ¿no? Perdono pero no olvido, por ejemplo. Este príncipe de paz, el prometido, el que definitivamente vino, es aquel que tiene la capacidad de volver a poner las piezas rotas en su lugar. Claro, y uno podría decir, a medida que vas leyendo esto, fue lo que me pasó a mí, no sé, quizás a vos no, pero a mí me pasó esto, ¿no? Porque a medida que iba leyendo el cómo lo entendían ellos, estas 5 virtudes, dije, bueno, quiero más, ¿por qué solo 5? ¿Y por qué no un detalle de más virtudes? Porque la verdad que podríamos estar días enteros hablando de virtudes y características del Mesías, de Jesús, del Hijo de Dios. Entonces ahí es cuando entendí esto, que esas 5 virtudes eran las que necesitaba el pueblo de aquel tiempo. Pero también me di cuenta de esto, que no solo el pueblo de aquel tiempo, sino que si miramos hoy, nos damos cuenta de que tenemos las mismas necesidades que aquellos en aquel tiempo. Hay grandes diferencias políticas, sociales, tecnológicas, pero las necesidades siguen siendo lo mismo. Entonces me hice una listita y me anoté esto, que frente a la oscuridad social, a la opresión y a la desorientación de aquel tiempo, y su similar, que es la fatiga emocional y la pérdida de sentido de este tiempo, el Dios admirable reabre el horizonte. El Dios admirable reabre el horizonte. Y en Cristo Jesús vuelve a ser posible la fe. Y la luz deja de ser un concepto para volverse la experiencia que está al alcance de todos. Eso es Dios admirable. Frente a la crisis de liderazgo que había en aquel tiempo y a la desconfianza institucional de la que hablamos hoy en día, el consejero trae sabiduría para gobernar sobre las circunstancias adversas y sobre todo las sorpresivas, esas que no sabes que te van a pasar. En todo caso, tenés idea de que te van a pasar, pero no sabes cuál, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Ahí está el consejero, para eso vino él. Frente a la amenaza política y el miedo colectivo que había en la época de Isaías y la ansiedad crónica y la sensación de inseguridad que hoy tenemos, el Dios fuerte no solamente es un símbolo de fuerza emocional, sino que nos da la certeza de un rey con poder verdadero, con real poder para quebrar yugos, para quebrar maldiciones, para cortar ataduras, todo aquello que, como decíamos recién, quizás te gobierna, todavía te domina. Hay un Dios que es capaz de cortar esa maldición sobre tu corazón. Ese es el Dios fuerte. Frente a los sustitutos espirituales que tenían en aquel tiempo, muchísimos.
Y la espiritualidad, con sus técnicas de control que tenemos hoy, que también abundan. El Padre eterno es aquel que provee cuidado estable y una presencia permanente. Frente a la humillación racial que había en aquel tiempo y la gente postergada que hoy sigue estando, el príncipe de paz es aquel que no solamente consuela, sino que ordena, reordena la justicia, reconstituye los vínculos, devuelve la dignidad y crea esas condiciones de vida favorables para que disfrutes de la vida plena. Así que las 5 virtudes que el profeta le anunció a aquel pueblo, las que aquel pueblo necesitaba, son las mismas que hoy necesitamos. Creo que si nos tomáramos el trabajo de ir período por período de la historia de la humanidad, estas 5 virtudes siempre serán vitales. Creo que en esta Navidad, una de las peores cosas que podemos hacer es seguir viendo al niñito Jesús en el pesebre que tenemos armado en casa. Está muy bueno que armes el pesebre. Siempre va a ser mejor que armar el pesebre que armar el arbolito, que no tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? Siempre. Pero lo peor que podemos hacer es seguir creyendo que Jesús todavía está en un pesebre. Porque la verdad es que Jesús creció, maduró, vivió por vos, murió por vos, resucitó por vos. Y las 5 virtudes del profeta Isaías están disponibles para tu vida. Ese es el Dios al quien estamos honrando en esta Navidad. Dios admirable y sobrenatural, en quien necesitamos confiar, el consejero, a quien necesitamos oír, el Dios fuerte, en quien necesitamos descansar, el Padre eterno, en quien nos necesitamos esconder, y el príncipe de paz, a quien necesitamos reordenando nuestros pasos. Quiero invitarles a que oremos en este momento. Y si me permiten, yo quisiera guiarles en una oración y aún animarles para que este 24, cuando estén participando de la cena navideña, probablemente con el pesebre de fondo, alguna música navideña, a algunos todavía les gusta escuchar eso, una vez, un día, una hora en el año, cambian el estilo musical, ¿no? Bueno, que en ese momento vuelvas a predicar estas 5 virtudes, ¿sí? Toma la Biblia que haya en tu casa, busca Isaías 9, versículo 6 y léelo delante de tu familia. Y que las 5 características del Dios que vino a buscarte sean proclamadas una vez más. Y que a partir de ahora mismo, en todo caso, las 5 virtudes puedan ser puestas en práctica sobre tu vida. ¿Quieren ponerse de pie para que oremos juntos? Déjenme que les guíe en esta oración, ¿sí? Y digan conmigo, por favor, hoy declaramos que Jesucristo es nuestro Dios, el único que merece admiración. En Él confiamos, su consejo esperamos y escuchamos. En su abrazo nos escondemos y descansamos mientras le permitimos reordenar nuestros pasos. Que Jesús te bendiga, que Jesús sea real en tu casa, en tu vida, siempre. No olvides las 5 virtudes que el profeta predicó. Esas virtudes son para vos y para toda tu familia.